Muy buenos días y bienvenido un día más a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar y como siempre, antes de comenzar con las lecturas, agradecerte de corazón que hayas escogido este canal Dios y Fe como tu canal para la lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo de corazón que las disfrutes, que te lleguen al alma y que tanto las lecturas como la reflexión que de ella hacemos después te ayuden a acercarte un poquito más a Dios. Así como siempre te digo, si crees que hay alguien que está en una situación complicada, crees que le pueden venir bien esta lectura o esta reflexión que hacemos, no dudes en compartir este vídeo para que llegue a todas aquellas personas que están necesitadas de la palabra de Dios, todas aquellas personas que en definitiva necesitan saber que no están solas, que Dios siempre está con nosotros. Sin más, y como cada día, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio de hoy, miércoles 1 de marzo del 2023, miércoles de la primera semana de Cuaresma. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del profeta Jonás. Vino la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra, y mandó proclamar a Nínive, en nombre suyo y del gobierno, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de sayal hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, conviértase cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira y no pereceremos? Y vio Dios sus obras y cómo se convertían de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu sano espíritu. Un corazón quebrantado y humillado tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado tú, Dios mío, no lo desprecias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación.
Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy vemos cómo el evangelista Lucas nos trae a colación la figura de Jonás, comparando lo que éste fue para la generación con lo que Jesús será para esta. Pero no solo por ello, es muy interesante que profundicemos un poquito en esa figura, en la figura de Jonás, para entender su verdadera importancia. Jonás fue un profeta de los llamados menores, pero que es tremendamente importante, porque Jonás fue el único que en toda la Biblia, el único de los profetas en toda la Biblia, que comienza su andadura, su labor como profeta, rechazando de pleno, completamente su misión. No quería Jonás saber nada de Dios, no quería saber nada de él, y a pesar de ello, comienza con su misión, pero la comienza del todo desbordado. Los acontecimientos que le suceden lo desbordan, y todo lo que le sucede hace que él se aleje cuanto más de toda esa misión que Dios tiene encomendada con él. A pesar de todo, él toma rumbo a Nínive. ¿Por qué Nínive? Porque Nínive era la ciudad más alejada a la que él podía irse, el lugar más alejado posible para no ser encontrado por Dios. En su camino, Jonás es tragado, es engullido por una ballena, y a los 3 días, después de ser vomitado por ésta, arriba a tierra firme. Después de haber sido salvado de esa ballena, Dios vuelve a acercarse a él y vuelve a llamarlo. Y tras esta segunda llamada de Dios, Jonás es cuando responde aceptando ese llamamiento y esa petición que Dios le hace. Y es cuando Jonás comienza a predicar la palabra de Dios. Pero comienza a predicar la palabra de Dios dándole gracias por esa segunda oportunidad, dándole gracias por esas segundas oportunidades que Dios siempre nos da y nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Además de esta historia, es importante destacar qué tipo de ciudad era Nínive, porque a pesar de que era importante, porque era la más alejada donde Jonás podía ir, allí donde llega Jonás, Nínive, era la capital de Siria, era capital de un pueblo pagano, con unas creencias verdaderamente muy alejadas de Dios, pero que tras el paso de Jonás y su misión termina convirtiendo a todo el pueblo y creyendo en la palabra que Jonás dice, creyendo en definitiva en Dios. Cabe hacer aquí una mención, como nos dice el Evangelio, a la reina del sur, cómo esa reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón y la de Jesús, y dijo que aquí hay alguien más que Salomón. Así, entendiendo ese paralelismo de la historia de Jonás, engullido por una ballena y al tercer día arriba a Nínive,
a tierra firme. Jesús llegó a la tierra, nació, murió y al tercer día resucitó. Entendiendo ese paralelismo de su resurrección del vientre de la ballena, con esa futura resurrección de Jesús al tercer día, se entiende por qué Jesús elige precisamente esa metáfora, ese paralelismo en ese preciso momento. Jesús se está dando cuenta en este momento que hay una oposición firme hacia sus enseñanzas, que hay una parte del pueblo y de la gente que le pide muchas más pruebas, más aún de las que ha dado, y muchas más demostraciones para creer en Él, para creer en todo aquello que Él está diciendo, ya que ellos se sienten tan seguros de sus creencias y de la certeza de sus tradiciones inmutables, impertérritas, que piden unas demostraciones a Jesús exageradas para darle la razón en algo y poder aceptarlo. Y es ahí cuando Jesús, con la parábola de Jonás y con ese comentario que hacía de la reina del sur, Jesús advierte a todo el pueblo judío que lo cuestiona, que si bien el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, ello no lo hace estar o creerse cargado de razón y estar tan seguro y tranquilo que puede cuestionarlo todo y a todos, porque eso puede cambiar, ya que, igual que pasó con el pueblo de Nínive, tras la llegada de Jonás, Jesús lo que deja claro es que a Dios le gusta perdonar, Dios perdona a todas aquellas personas y a todos aquellos pueblos que se arrepienten de corazón y creen en Él. Por lo tanto, esa predilección por un pueblo igual en un momento concreto puede cambiar. Es por ello que con la lectura de hoy debemos entender que si Jesús es más importante que Jonás, descubrir que la palabra de Jesús tiene mucha más fuerza que todo aquello que se había dicho hasta el momento, es importante de verlo. Entonces, tenemos que preguntarnos, cuando escuchamos la palabra de Dios, si de verdad estamos abiertos a entenderla, a interiorizarla, a convertirnos, en definitiva. Si estamos dispuestos a creer en esas palabras de Jesús de corazón, de verdad, para creer sinceramente en Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Muchas veces estamos acostumbrados, y más que acostumbrados, muchas veces acomodados en nuestras creencias y pensamientos. Puede ser como anestesiados, ¿verdad? En esa tranquilidad, en esa paz que nos ofrecen. Sin embargo, la palabra de Dios debe ser asumida y recibida para ser vivida, para hacerla carne, para hacerla parte de nuestras vidas. La conversión que hoy nos ofrece el Evangelio significa un cambio de corazón, sincero, un cambio para recibir las palabras de salvación que Jesús nos presenta, que Jesús nos enseña constantemente. Como nos cuenta hoy el evangelista, la reina del sur, esa reina que viajó una distancia grandísima para escuchar las palabras de Salomón, consciente de la importancia que tenía Salomón y todo aquello que él decía. Pero, sin embargo, el pueblo de Israel rechaza de pleno el mensaje de Jesús cuando lo escucha, a pesar de no tener que desplazarse como esa reina, a pesar de tenerlo a su lado.
Estas palabras lo que nos tiene que llevar es a reflexionar sobre nuestra propia conversión continua. ¿Estamos nosotros realmente permitiendo que las palabras de Jesús verdaderamente guíen nuestro día a día, guíen nuestra vida y guíen realmente nuestra voluntad? Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque podemos ver con las lecturas de hoy que, como en todas las épocas, desde la de los profetas, pasando por la del propio Jesús y en la actualidad también, el mal y el desorden están muy presentes en nuestro mundo. Es una parte que siempre está ahí, siempre estará, pero también en todas esas épocas surgen hombres y mujeres que se levantan como signo, que se levantan como un Jonás, como el propio Jesús, ante nuestras perezas y nuestros despropósitos, ante esas envidias y cobardías que cada uno de nosotros tenemos, o en medio de nuestras maldades abiertas. Y como ocurre con todos los signos, unos lo entienden y otros no. Unos lo acogen y otros simplemente lo desechan. Así pasó con el mismísimo Jesús y así pasa también a día de hoy. Porque siempre hay un interés en todo aquello que es diferente, en todo aquello que es inusual, en todo lo espectacular, lo llamativo. Siempre hay una búsqueda y una demanda de signos grandiosos, ya que, por desgracia, lo corriente y lo ordinario parece que ya no es suficiente para llegar a la gente, para impresionarnos o para demostrar alguna cosa. Siempre pedimos esos signos fantásticos. Hemos de demostrar que tenemos la sabiduría suficiente para ver y entender el regalo más profundo que Dios nos ofrece, para apreciar en lo que sustenta cada día nuestra vida, cada instante de nuestra existencia. Así que yo te pido que pidamos al Señor que nos permita ver con claridad esos signos presentes cada día, cada instante de nuestra vida, y que tengamos sobre todo las fuerzas, la capacidad y la habilidad que es importante para reconocer su presencia en nuestra vida. Y sobre todo, una vez vistos esos signos, una vez entendidos, una vez hechos partes de nosotros, hacerlos partes fundamental de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero mañana. Hasta mañana.